el tema que vamos a considerar hoy tiene que ver con la disciplina de la mente en tiempos de crisis. Mire qué cosa interesante, ¿no? Y justamente el texto base para nosotros es Filipenses capítulo 4, versículo 8. Así es que tengan la bondad de buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo y posteriormente, ya esperaría que todos lo hayan encontrado, vamos a leerlo enseguida otra vez. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora vamos a leerlo una vez más, todos juntos. Hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Padre, te seguimos dando gracias por este nuevo día. Qué maravilloso es contar contigo, con tu presencia, con tu gracia, con tu fortaleza. Y qué lindo es poder tener este contacto contigo y contacto con nuestros amados hermanos, nuestras amadas familias, hermanos y hermanas que están ahorita en la misma sintonía de adoración, dándote a ti la gloria y la honra en este precioso día, Señor. Gracias también por hermanos o amigos que estarán siendo partícipes también de este momento. Gracias por sus vidas preciosas. Gracias por hermanos que quizás están en otra congregación, pero somos una misma familia, somos tus hijos, tus hijas, y por eso también te damos gracias por tener este tiempo también de comunión juntos en este momento. Ahora, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y sé propicio en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leí un artículo con la pregunta, ¿cómo evitar que el cerebro envejezca rápidamente? Esa es la pregunta. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca rápidamente? Y el autor dice que existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje, y que esta pérdida estaría relacionada con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Mire qué interesante. Y el escritor habla de que la clave es mantener, o para mantener, dice, un cerebro sano y joven. La clave la recalca él justamente en tener disciplina en cuanto a una dieta alimenticia sana, la disciplina de un ejercicio físico regular, de tener esa actividad física, la disciplina también de la lectura y otros ejercicios intelectuales, incluyendo también el desarrollo de habilidades, agregando también las horas adecuadas de sueño, porque justamente el sueño tiene una función importante para que el cerebro se ordene y aún opere, dicen los expertos, como una especie de limpieza en las cuestiones neuronales del cerebro, y por eso qué importante es tener el adecuado descanso. De tal manera que esto dice es importante para poder tener, y así lo dice el autor de este artículo, un cerebro sano y joven, dice. Mire qué interesante, ¿no? Pero hermanos y hermanas, si el cerebro en lo físico es muy importante para el funcionamiento del cuerpo, cuánto más no lo es en lo relacionado a los pensamientos. Aquí vamos a hablar justamente de la disciplina de la mente, que implica, por supuesto, los pensamientos, pero no hay que pasar por alto en sí el músculo, el cerebro, que es algo también físico.
y que necesita una atención en esa misma dimensión de lo físico y un cuidado en esa misma dimensión también. Pero en todo caso, en esta oportunidad queremos, como dije, pensar más justamente en la disciplina de la mente, y es que en los pensamientos y de los pensamientos depende una muy buena construcción de nuestras vidas, o también de los pensamientos también dependerá la destrucción de nuestra vida. Así es que este es un punto muy interesante y muy importante. Otra cosa que también quisiera considerar previamente es que justamente en la epístola a los filipenses, la palabra que predomina es la palabra gozo, de tal manera que hay escritores que le llaman la epístola del gozo. Y justamente cuando uno lee esta carta de apenas 4 capítulos, uno se da cuenta que el gozo no es una emoción humana, tampoco el gozo es por motivación humana, más bien este gozo fluye de la gracia de Dios. Y este gozo, para quienes lo experimentan, es una fuerza poderosa para la salud física y espiritual. Y también es una motivación poderosa que renueva las fuerzas y un gran impulso para seguir adelante con buen ánimo, justamente en lo sinuoso del camino de la vida, en lo sinuoso de las presiones de la vida, de lo laberíntico de la vida, ¿verdad? Que seguir con buen ánimo, y el gozo que viene de la gracia de Dios es importante para eso, porque también el gozo fortalece el espíritu aún en medio de las crisis y da la energía necesaria también para el logro de grandes metas y propósitos. Y es que, hermanos, el gozo, como dijimos, es una maravillosa evidencia de la gracia de Dios. Y aquí va el punto importante para mí, que se experimenta sobre la base de una vida disciplinada. Este es el punto para mí medular. De tal manera que a la luz de esta carta a los filipenses, veremos que la mente disciplinada trae gozo. La disciplina de los pensamientos enmarcados en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, donde hay virtud alguna y algo digno de alabanza, producen gozo. Por eso es que reiteramos esas palabras de Pablo, ¿verdad? Y ya las mencioné una vez más en Filipenses 4:8, donde nos insta entonces a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, recalga en esto pensar. Y esa expresión en esto pensar implica disciplinar la mente. Implica la disciplina de la mente. Y es significativo que el versículo siguiente, usted puede ver el versículo 9, ahí el apóstol Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacedis, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo me llamó esto la atención, que Pablo se pone como un ejemplo en el sentido de esta cuestión que tiene que ver con tales pensamientos. De tal manera que, entonces, a la luz de la vida de Pablo y sus enseñanzas respecto a la disciplina de estos pensamientos, por lo cual él nos dice en esto pensar, es que justamente vamos a considerar a la luz de esta carta a los filipenses los pensamientos ya detallados en el versículo 8, pero justamente a la luz de la carta y de la vida, experiencia y enseñanzas del apóstol Pablo. Por ejemplo, veamos todo lo verdadero. Capítulo 1, versos 12 y 13 de Filipenses. Busque ahí, por favor. Dice así el apóstol:
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí todo lo verdadero, a partir del original, implica la realidad de la vida. Y justamente esa realidad está relacionada a la sinceridad. Son dos connotaciones de la palabra verdadero en el original: realidad y sinceridad. Justamente aquí estamos viendo a un Pablo que está escribiendo esta carta desde su cárcel en Roma, y justamente entonces nos hace ver esa parte de la vida que tiene que ver con las adversidades. La cárcel representaría eso, que evidencial y real en Pablo, por supuesto. Las adversidades, los problemas, las pruebas, las tentaciones, de tal manera que esto es lo que está implícito justamente en este sentido de la realidad, esta parte de la realidad de la vida, que es lo gris, que es lo negro, que es lo oscuro, que es lo difícil, que es lo complicado. Y es importante justamente, sin embargo, en tales situaciones adversas y complicadas, que seamos sinceros y nos preguntemos por qué. Cuando estamos pensando en la realidad, la palabra clave para ocultar, inquirir y ahondar es la palabra por qué de esa situación. Por ejemplo, en el caso de la cárcel, a la que estamos mencionando, hay acá dos implicaciones necesarias pensando en la sinceridad. Así que veamos un poco más esto. Por ejemplo, todos los que pueden estar prisioneros, y no hablaríamos solo literalmente como el caso de Pablo, que los hay también millones en el mundo, pero hay muchos otros que están prisioneros por las cadenas del pecado, por ejemplo, que es la aplicación que uno puede inmediatamente hacer, y que justamente también están inmersos en tantas cuestiones duras, difíciles de la vida, adversidades, problemas terribles también. De tal manera que justamente el por qué implicaría entonces el ser sinceros. Y en el caso, por ejemplo, solo para ilustrar, en el caso de los que están en la cárcel, sería como admitir, si son sinceros, realmente su responsabilidad. Es decir, implicaría admitir su culpabilidad, que en el caso de la gran mayoría lo son. Habrá excepciones, como también se ha visto, de personas inocentes que están ahí, por supuesto, ¿no? Pero el sentido de la sinceridad implicaría, en el caso de la gran mayoría, aceptar su culpabilidad, en no tratar de evadirla ni disfrazarla. ¿Y por qué? Porque si admiten y son sinceros en cuanto a su culpabilidad, entonces, aún ahí, en el caso de ser así, por supuesto, la gracia de Dios en su benignidad puede guiarlos al arrepentimiento y disfrutar el perdón de Dios. Y el perdón de Dios trae gozo. Vea qué interesante, qué maravilloso es esto. De tal manera que, como decía, al igual de los que están literalmente como Pablo, pero hay millones que están prisioneros en la vida. Y justamente que, bueno, considerar que esas situaciones en que están, difíciles, asfixiantes, agobiantes, críticas, angustiosas, que pregunten ¿por qué? ¿Por qué? Sinceramente, ¿por qué? Y justamente esta reflexión los va a llevar justamente a considerar en esa sinceridad justamente la bendición de poder encontrar la ayuda del Señor, si es que llegan al punto de entender que generalmente el gran problema es que somos pecadores o pecadoras, y que justamente la gracia de Dios puede guiarles al arrepentimiento y experimentar así
el gozo del perdón de Dios. Yo debo de decirles, amadas familias, hermanos y hermanas, que si algo yo no olvido cuando recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador personal, fue el gozo. Es que eso nunca yo lo había experimentado. Fue algo increíble. Jamás yo había tenido eso. Había tenido muchísimas alegrías cuando jugaba al fútbol, más y me metí un gol, qué emoción, pero todo era pasajero, pasaba, pero ese día fue un gozo. Yo me levanté de aquella oración cuando recibí a Cristo en mi corazón con un gozo. Me acuerdo salí del culto en aquella casa, aquella noche, ¿verdad? Salí, la noche era lo mismo, las luces de las calles eran lo mismo, pero para mí todo era diferente, era algo maravilloso. El gozo del Señor, y si por algo todavía estoy en el Evangelio, es por la realidad de ese gozo, por el perdón de Dios de todos mis pecados. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes han experimentado ese gozo, hermanos? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y dar la gloria a Dios por haber experimentado el gozo del perdón del Señor? Ahora, la otra implicación es que, por ejemplo, en el caso de Pablo, el caso es muy diferente. Pues él no estaba en la cárcel por haber cometido un delito, sino, y voy a decirlo de esta forma, por la disciplina de predicar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. De tal manera que entonces el porqué de Pablo estar en aquella cárcel y experimentar aquella adversidad y aquella prueba y aquella tentación, evidentemente aquello fue instigado por las fuerzas del mal. Fue instigado por todas esas fuerzas oscuras, malignas, y por supuesto permitida por Dios conforme a sus propósitos, y hacer notoria su gracia en aquellos que le son fieles. Por eso Dios permite aún tales cosas donde pareciera que las fuerzas del mal nos dominan y se imponen, pero la verdad es que Dios está en control de todo y todo va conforme lo permite, porque tiene propósitos aún en eso, como los tenía en el caso del apóstol Pablo. Por eso es que él, en el texto que leímos, dice Pablo, dice que sus prisiones han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo estaba en su prisión domiciliar, eran esos 2 años con los cuales termina el libro histórico de la iglesia, el libro de los Hechos. Y ese, repito, una prisión domiciliar, pero aún en esa prisión así, en una casa alquilada, Pablo está atado por una cadena a un soldado romano, atado noche y día y madrugadas. Y la cadena no creen que una cadena larga, una cadena corta, de tal manera que el soldado siempre lo tenía cerca, el apóstol. Piense usted, pasó así 2 años el apóstol Pablo atado a esa cadena. Pero ahora cuando él dice, mis prisiones han redundado para el progreso del evangelio, no me cabe la menor duda que imagínese el apóstol Pablo que recibía amigos en esa casa alquilada, que hablaba del evangelio, habrá narrado ahí y dictado las cartas o escrito esas cartas, y los soldados romanos oyendo a Pablo, viendo a Pablo, nunca quejarse, nunca malhumorarse, nunca volverse amargado por estar ahí, nunca vociferar palabras fuera de tono, ¿verdad? Nada, es decir, un soldado que estaba viendo un prisionero diferente, fuera de serie, de tal manera que cada soldado romano atado, ¿verdad?, a su brazo por una cadena al brazo de Pablo, escuchó el testimonio vivo y poderoso del evangelio de Cristo encarnado en el apóstol Pablo. Y no hay duda que cada uno de estos soldados experimentaron el poder glorioso del evangelio. Por eso Pablo dice realmente dice, han redundado más bien, dice, para el progreso del evangelio, de tal manera que esto se ha extendido a los soldados en todo el pretorio.
Y el pretorio implicaría aún, si lo tomáramos de esa forma, aquella élite de los soldados romanos, los pretorianos, era un cuerpo de élite, ¿verdad? También al servicio del emperador de Roma. Pero dice Pablo, aún ahí, ¿verdad? Se ha extendido el evangelio. Y mire desde dónde viene, de un hombre con una singularidad, con una evidencia de la gracia de Dios, atado a una cadena, pero atado a una cadena en lo físico, un hombre completamente libre, lleno del gozo del Señor, de la presencia del Señor, con una mente disciplinada en Cristo Jesús. Y así, por ese testimonio poderoso, logró que muchos de estos soldados fueran liberados de las cadenas del pecado y de las garras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que Pablo aún sigue interpretando y ampliando sobre el progreso del evangelio en la gracia, de la gracia de Dios en su vida. Veamos en el capítulo 1 de Filipenses, versículos 29 y 30. O sea, Pablo todavía amplía esto. Ve ahí, por favor. Capítulo 1, 29 y 30 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. O sea, aquí Pablo entonces ya incluye a los filipenses. Y les tengo una buena noticia, hermano. También nos incluye a ti y a mí. Es para los filipenses, pero también es para ti y para mí. Lo repito, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito el nombre del Señor. Y dice en el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y ese versículo 30, si usted ve la referencia ahí en la parte inferior de su página en la Biblia, lo va a llevar al pasaje de Hechos 16, versículos 19 al 40. ¿Y de qué trata ese pasaje histórico de la iglesia? De aquel momento cuando Pablo está en Filipos, y justamente él está yendo a predicar, donde se reunían unas mujeres. Estaba Lidia, la vendedora de púrpura, por ejemplo. Pero en ese ir a esas reuniones, de repente se le pegaba a una muchacha con espíritu de adivinación. Y decía cosas bonitas, siervos del Dios Altísimo, esto y lo otro, ¿no? Pero Pablo empezó a discernir cuando quizás el tercer día, cuarto día, la muchacha haciendo lo mismo, ya el espíritu le hizo ver a Pablo que eso era de demonio. No venía de Dios. Entonces Pablo, con el discernimiento del espíritu en el nombre de Jesucristo, liberó a la muchacha de ese espíritu demoníaco de adivinación. Pero justamente por esa adivinación es que muchos se lucraban de esta muchacha. Los amos de ella sacaban mucho dinero usándola, ¿verdad? Así, con ese espíritu. De tal manera que estos amos se molestaron cuando vieron a esta muchacha. Imagínense, les había ido ya la ganancia, la explotación de esta pobre muchacha, que fue liberada por el glorioso evangelio de Jesucristo. Así él libera de cualquier manera de explotación. Y fue liberada esta muchacha aún de esas cadenas explotadoras, de estos hombres ingratos y malvados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estos amos, por supuesto, ¿verdad? Siempre mire lo económico, qué fuerte es la cosa, ¿no? Qué injusto, qué mala vida estos dineros. Pero se molestaron y son los que llevan a Pablo y a Silas y los meten a la cárcel. Eso es lo que relata ese pasaje histórico del libro de los Hechos. Pero ahí metido en la cárcel los azotan con varas, al final le ponen los pies en el cepo, pero dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí otra vez, yo tengo que retomar la mente disciplinada del apóstol Pablo. Ese canto y esa oración no fue improvisada. Era un hombre que estaba acostumbrado a orar, a adorar a Dios, a cantar al Señor, a alabar el nombre del Señor en toda situación y circunstancia.
Y aún a pesar de esa situación dolorosa, aún estar con los pies en el cepo, ¿verdad? Y los brazos, sin embargo, cantaban con gozo himnos al Señor, oraban, y dice que los presos los oían. Sí, ellos no se quejaban, los demás presos sí, ellos no maldecían, ellos no decían vulgaridades contra Roma y los soldados. No, Pablo era totalmente diferente, cantaban himnos a Dios y oraban al Señor de tal manera, hermanos, que eso solo se explica por una mente disciplinada y la gracia de Dios. Cuando tenemos tal realidad de disciplina, viene el gozo del Señor en el momento oportuno y se evidencia y se manifiesta. Y ese gozo fue tan grande, la evidencia del poder y presencia de Dios, que vino un terremoto, abrió las cárceles, ustedes recuerdan, ¿verdad? Las puertas de todos se abrieron en aquella polvareda, me imagino, por el terremoto, que ni se podían ver unos a otros. El carcelero dijo, estos ya se huyeron, y como los romanos, la disciplina era que si huía un prisionero, un soldado romano, pagaba con su vida. Dijo el carcelero, ya huyeron, de tal manera que no me queda más que matarme. Y se iba sacando la espada para matarse, cuando Pablo lo logra ver y lo detiene y le dice, no lo hagas, aquí estamos, ninguno ha huido. Y aquel hombre es tocado ya de la muerte, imagínese, camino al infierno, pero regresa por la llamada de Pablo en el nombre del Señor. Y es ahí donde él cree en Jesucristo. Hermanos, y su familia se convirtieron al Señor. Cómo redundó, ¿verdad?, las prisiones de Pablo para el progreso del evangelio. Y todo por el fruto de mantenerse en la disciplina de la mente, en el evangelio de Jesucristo. Ahora veamos la palabra honesto. ¿Se acuerdan? Verdadero, lo honesto. Tiene que ver con lo que es digno y respetable. Veamos 1:27. Rapidito, amados hermanos. Filipenses 1:27. No nos movemos de Filipenses. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y aquí sí quiero citar literalmente a un gran comentarista. Este comentarista dice que la palabra comportéis es traducción de una palabra griega que se traduce ciudadano. Note usted, comportéis, ¿verdad? Y la palabra ciudadano. Y dice este gran comentarista, la ciudad de Filipos era una colonia romana. Y los ciudadanos romanos jamás olvidaban que eran romanos, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia de Roma. Siempre se consideraban, ¿verdad?, y no se olvidaban de que eran romanos. Por eso Pablo como que le está diciendo, habla así, diciendo el comentarista, como diciéndole lo siguiente: tanto vosotros como yo conocemos perfectamente bien los privilegios y responsabilidades de ser ciudadano romano. Conocéis perfectamente bien cómo hasta en Filipos, a tantos kilómetros de Roma, debéis vivir y obrar como lo hace un romano. Pues bien, recordad que tenéis un deber más alto que este. Ahí donde estéis, debéis vivir como es digno del ciudadano del reino de Dios. Jamás olvidéis los privilegios y las responsabilidades de la ciudadanía, no ya de Roma, le diría a los de Filipos, sino del reino de Dios. Cosa que después se los va a reiterar a Pablo, diciéndole: nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso se los va a reiterar. De tal manera que, interesantemente, amados hermanos y hermanas, en cualquier tiempo o situación de la vida, no olvidemos lo que somos. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ser hijos de Dios e hijas de Dios? Qué privilegio más grande.
Pero aquí hay un punto muy también importante. Pero también somos ciudadanos del reino de Dios. De tal manera que, como dice el comentarista, nuestra forma de ser y conducta deben ser dignas de esa ciudadanía. Y ustedes y yo, hermano, estamos llamados a hacer una gran diferencia en tiempos de crisis y en todo tiempo. Tenemos que ser y hacer una notable diferencia en el mundo, aún en el tiempo que estamos nosotros viviendo. Pablo continúa mencionando la disciplina de la mente en lo que es justo. O sea, aquello, y aquí siempre derivo de la palabra en los originales, lo que es justo es acorde con la voluntad y el carácter de Dios. Lo que es justo, reitero, es aquello que es acorde con la voluntad y el carácter de Dios. Implica lo íntegro, lo recto y lo correcto. Veamos Filipenses capítulo 4, versos 2 al 5. Filipenses 4. Dice, verso 2, pasamos al 4 y 5. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Regocijaos, verso 4, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí el texto, digamos, central estaría en esta parte, regocijaos en el Señor siempre. Y notemos que Pablo lo relaciona a dos hermanas que estaban emproblemadas. Dos hermanas cristianas, que me parece eran parte de la misma iglesia, pero que habían problemas relacionales entre ellas. A saber cuáles eran las razones, pero evidentemente Pablo está preocupado, aprecia a las dos hermanas, pero hay un problema ahí de tal manera que le pide a un también, ¿verdad?, a un amigo de él, Clemente, que es parte de aquella congregación, que les ayude a ellas, ¿verdad? Porque él aprecia a ambas, pero tienen un problema entre ellas. De tal manera que ahora, justamente Pablo, como que le dice a aquellas mujeres, regocíjense en el Señor. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Hagan lo que es recto, íntegro y correcto para con el Señor. Hagan lo que Él le agrada, hagan lo que es su voluntad en esta situación. Arréglense, sean íntegras, hagan lo recto, hagan lo correcto. Entonces es donde entendemos el sentido de regocijaos. Si hacen lo correcto y se reconcilian y otra vez se aman y se relacionan como tiene que ser, entonces experimentarán el regocijo en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciéndoles, experimenten el regocijo del triunfo del Señor. Regocijaos, hermanas, triunfando en Cristo. Por eso es que él dice en el versículo siguiente, versículo 10, el Señor está cerca. Y no se refiere a la segunda venida, aunque en el capítulo 3 él habla de la segunda venida del Señor, pero aquí no está justamente hablando de la segunda venida de Cristo. El Señor está cerca, el Señor está cerca, está próximo, está presto para ayudarles, está presto para animarlas, para obrar en sus vidas. Él está cerca. Acudan a Él, búsquenlo a Él, confíen en Él, dependan de Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, regocijaos en el Señor. Experimentar ese gozo en el Señor implica la reconciliación, porque esto es justamente lo justo. Es haciendo lo recto, lo íntegro, lo que agrada al Señor, hacer lo que es correcto.
que participen y se regocijen en el triunfo del Señor en sus vidas. Cada vez que entonces, Padre, regocijados en el Señor siempre, otra vez digo regocijados siempre. El Señor está cerca. Él está para ayudarle siempre. Qué interesante, hermanos. Y así en cualquier situación el Señor está cerca. Regocijémonos en Él. Hagamos lo que es conforme a su voluntad. Hagamos lo recto, lo correcto, lo que es íntegro, aún en tiempos como esto. Hagámoslo para que nos regocijemos en el triunfo del Señor en cualquier situación que nosotros enfrentemos. Hasta aquí hemos considerado lo verdadero, lo honesto y lo justo. Y Pablo nos dice, en esto pensad, disciplínense, disciplinen su mente, en esto pensad. Pero también nos insta a que pensemos en lo puro, que se refiere a la pureza moral. Veamos capítulo 2, verso 15. Busquemos ahí, capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quieren repetirla, hermanos, hermanas? Repitámosla. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero también Pablo nos anima a pensar y disciplinarnos en lo amable. ¿Se acuerdan? Lo puro, lo amable. Aquí la palabra griega implica en aquello que es inspirador, aquello que es digno de ser amado, lo que inspira, ¿ven? Y creo que los cristianos necesitamos inspiración. Y cuanto más en tiempos como estos, no necesitamos ser inspirados. Ay, cuando nos inspiramos, hermanos, somos capaces de hacer grandes proezas también si estamos inspirados. E ir a la batalla y pelear con inspiración, qué diferente que es. Y tenemos la victoria asegurada si estamos inspirados. Entonces nos preguntamos, pero entonces, ¿qué sería aquello amable que es lo inspirador y digno de ser amado? Yo les invito a que vayamos al pasaje corazón de Filipenses, que es majestuoso. Capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje nos muestra las grandes características de la vida de Jesús. ¿Cuáles son? Humildad, obediencia y renuncia de sí mismo. Jesús nunca deseó dominar al hombre sino servirlo. No deseó su propio camino sino el de Dios. No deseó su propia exaltación sino la renuncia a toda gloria por el bien del hombre. Por eso, hermanos, personalmente considero que el texto, más que interpretarlo y analizarlo, que en verdad solo estos versículos sería para una serie de sermones. Casi cada palabra es tan profunda, ¿verdad? Que es para un sermón. Y sí, más que interpretar y analizarlo, que es maravilloso, por supuesto, hacerlo, pero más que eso, y aunque Pablo también insistiría diciendo, en esto pensad, bien su profundidad y grandeza nos invita a que simplemente adoremos al Señor. Adoremos al Señor por su amor. Un texto como estos, más bien, es simplemente para caer de rodillas y adorarlo.
Simplemente, hermanos, adorarlo. Como bien se ha dicho, cuando los hombres rinden culto a Jesús, no se arrojan a sus pies con una aplastante sumisión, sino con un amor maravillado. Uno no dice, no puedo resistir a un poder como este, sino un amor tan asombroso y tan divino exige toda mi alma y todo mi ser. No dice tal persona, fui reducido, o tal mujer, no dice fui reducido y sometido, o reducida y sometida, sino estoy abismado en el asombro, el amor y la alabanza. Estoy abismada en el asombro, el amor y la alabanza. No es el poder de Cristo el que reduce al hombre y lo somete. Es el amor maravilloso de Cristo que hace que el hombre se arrodille con un amor maravillado. Sin palabras, simplemente arrodillarnos con un amor maravillado. Solo pensamos lo que eso ha significado para nuestras vidas. Es para estar, y lo estamos, eternamente agradecidos por el amor de Cristo. Por eso es que la adoración no se basa en el temor, sino en el amor. Hermano, hermana, disculpe, ¿usted ama al Señor? ¿Usted lo ama realmente? ¿Lo ama? En esto pensar, en el amor de Cristo. Señor, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer un Selah aquí y darte profundamente las gracias por ese amor, Señor, incomparable, inigualable. No lo merecíamos ni lo merecemos, pero igual nos amaste, nos amas y nos sigues amando, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu profundo e inmenso amor para nosotros. ¿Qué diremos sino solo gracias? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Nos maravilla tu amor, nos inspira tu amor, nos seduce tu amor, nos motiva tu amor, Jesús. Gracias te damos, Señor. De todo corazón, gracias. Ay, para mí terminar aquí ya, ¿qué más decir, hermanos? Sin embargo, en honor y por respeto al texto, terminemos pensando también en lo de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre, que tiene que ver con la buena reputación y digno de elogio. Pablo tiene dos ejemplos muy lindos.
para lo que es de buen nombre y digno de elogio. Veamos Filipenses 2, 19 al 22. El primer ejemplo es Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué más decir? Timoteo fue un hombre de muy buena reputación, digno de elogio. El otro ejemplo es Epafrodito, capítulo 2, versos 25 al 27. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué lindo, ¿no? La reputación de Epafrodito y Timoteo. Gracias a Dios por los hombres y mujeres que ponen su vida en la obra del Señor. Hay un trozo de la historia que cuando en la ciudad de Cartago estalló la peste en el tercer siglo, más o menos, dice que los paganos arrojaban los cuerpos de sus muertos y huían aterrorizados. Pero los cristianos enterraban a los muertos y cuidaban a los enfermos en la ciudad azotada por la plaga. Epafrodito expuso su vida y enfermó relacionado a alguna situación así por servicio. Qué desafiante es esto, ¿verdad? Gracias a Dios por los hombres y mujeres de buena reputación de nuestra iglesia del Nazareno, Jardín, de nuestro distrito y en todo el mundo. Pero de todos los preciosos y preciosas cristianas también, de las demás denominaciones. Gracias a Dios por todos los hombres y mujeres de buena reputación que engalanan el Evangelio de Cristo. Y qué lindo esos testimonios preciosos. Y gracias a Dios por tener tales hombres y mujeres en nuestras congregaciones. Y dice Pablo, pero también en lo que haya virtud alguna, se refiere a las acciones virtuosas, a la bondad y a las obras maravillosas. Aquí veamos Filipenses 4, 12 y 13. Vamos a leerlo. Si hay virtud alguna, dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Qué virtuoso, ¿no? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero esto implica disciplina. Disciplina. Pero evidentemente muestra la gracia de Dios también en esta disciplina del apóstol Pablo. Y por eso en algún momento Pablo dice, ¿verdad?, que él está contento. He aprendido a contentarme.
Y no puede haber contentamiento sin gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, para terminar, ¿qué diré? Hemos considerado la importancia de la disciplina de nuestra mente, la importancia de disciplinar nuestra mente en base a las verdades y principios del Señor, para que al disciplinarlos en ella, vendrá la gracia de Dios sobre nosotros y fluirá en nuestras vidas de diferentes maneras. Y en todo tiempo, incluyendo las crisis y tormentas de la vida, incluyendo eso. Y agregando la palabrita que hemos visto ya en la carta a los Filipenses, en la vida y enseñanza de Pablo, el gozo que viene del fluir de la gracia de Dios a los que disciplinan su mente y su corazón conforme a lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que hay virtud alguna, y termina si algo digno de alabanza. En esto, pensad. Es permanente, pensad, 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 y no dejéis de pensar. Así es que, hermanos, como decía, qué importante la disciplina de nuestra mente. Y quiero agregar un puntito más, y es que el día de mañana se hace la reapertura económica que se ha venido anunciando en nuestro país en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y esta reapertura implica también la reapertura de las iglesias. Y hay iglesias que entiendo van a abrir y tener cultos. Pero a este respecto quiero decirles que con la junta de oficiales de nuestra iglesia hemos decidido todavía no abrir nuestro templo en el mes de septiembre todavía. Razonamos que es necesario primero observar el comportamiento pandémico del virus en nuestro país. Por supuesto, deseamos que la curva termine de aplanarse completamente y que los contagios sean mínimos, es lo que deseamos. Pero puede ocurrir lo contrario, como ha pasado en otros países, donde aperturaron y tuvieron que a la semana de haber aperturado volver a cerrar y en cuarentenar todo porque los contagios se dispararon tremendamente. Así es que nosotros quisiéramos más bien, y esto razonamos con los oficiales de la iglesia, mejor todavía no abrir los servicios en nuestro templo durante el mes de septiembre y seguiremos transmitiendo en línea. Además, quiero informarles también que con la aprobación de la Junta Local hemos integrado un comité de reapertura de los cultos cuando ya esto al fin se dé. Ese comité está integrado por Magdalena Cortés, Claudia Reyes, Mariana Cáceres, Alirio Revelo y Alicia. Ya tuvimos nuestra primera reunión y consideramos la importancia que esto implica como comité, la responsabilidad tan grande que conlleva este asunto, por aquello de que es pensar en preservar la vida. Y preservarla es que no haya contagios. Y esa es una gran responsabilidad porque implica la posibilidad aún de la muerte de alguien. De tal manera que ya tuvimos nuestra primera reunión. Personalmente
consideré la importancia de la disciplina en lo que respecta a las restricciones sanitarias. Y por supuesto se trataron puntos importantes a los que estaremos dando seguimiento. Ya esta semana ya se están dando seguimiento a varios puntos acordados en la reunión del pasado viernes. Y quiero reiterar que lo mismo será con las sucesivas reuniones que estaremos teniendo. E insisto, uno de los puntos claves tiene que ver con el ser disciplinados para cumplir las normas sanitarias en los cultos, por el bien de todos, hermanos. A lo mejor en los primeros cultos, a lo mejor, posiblemente no podremos abrazarnos como quisiéramos, ¿verdad, hermanos? Usted se acuerda, yo creo que esa es parte de la nostalgia, ¿no? Llegar a la iglesia y estar ahí, van llegando los hermanos, hermano, ¿qué tal, hermana? Bendiciones, ¿cómo está? Y tener ahí el tiempo juntos. Ah, yo escucho, ¿cómo extrañamos eso? Qué lindo, ¿verdad, hermano? Esas vivencias. Pero a lo mejor, posiblemente, en los primeros cultos no podamos abrazarnos como quisiéramos, ni darnos la mano. Y aún todavía guardar la distancia requerida unos de otros. Estas son las posibilidades. En todo caso, el comité ya está trabajando a este respecto, hermanas y hermanos. Y hay mucho que hacer y necesitaremos la comprensión y el apoyo de todos. Y repito, esto implica también un asunto de disciplina. Ahora, si disminuyeran considerablemente los contagios en el mes de septiembre, a lo mejor podríamos llegar al razonamiento del pastor John MacArthur de la iglesia Grace Community de California, Estados Unidos, que usted se habrá dado cuenta, por lo menos pareciera que él está contraviniendo las leyes emitidas para obedecer las restricciones. Pero él con sus líderes y la iglesia razonaron que no se iban a someter, en el caso muy particular de ellos, a tales restricciones. Y ahí hay hasta un debate ya en lo jurídico en Estados Unidos, y ya fue a la Corte Suprema, ha ido a la Corte, quiero decir, a la Corte, y hay una cuestión ahí, la iglesia y las autoridades. Pero el pastor John MacArthur tiene argumentos que hay que respetar. Y aún muchos grandes líderes en Estados Unidos lo están respetando, aún políticos prominentes lo están respetando. Yo escuché su razonamiento hace unos días cuando él dice es que en California, y dice cuántos millones de habitantes, y dice el contagio aquí ha sido mínimo, por lo menos en ese estado es bien mínimo. Y quizás el sondeo de su congregación, que es grande esa congregación, es una mega iglesia, vieron que ni había ni un caso. Imagínense qué interesante, ¿no? Entonces él razonó eso. Aquí nos hemos dado cuenta que no ha habido, pues ha sido bien mínimo el contagio. Entonces dijeron, no vemos por qué vamos a privarnos de abrir ya los cultos. Y no solo eso, reunirnos sin mascarilla y ni distanciamiento social. De tal manera que ya están celebrando cultos en la iglesia Grace Community, y usted ve los miles ahí, sin mascarilla, y juntos todos, como siempre. Y ahí está el pastor John MacArthur, al frente. Posiblemente, yo digo, si ocurriera en el país nuestro, que los contagios llegaran a su mínima expresión, y a lo mejor las mismas autoridades de salud dirían, creo que, ¿verdad? Entonces ya ellos mismos orientarían, y nosotros también haciendo conciencia, como debemos hacerla, disciplinadamente, sobriamente, llegar a la conclusión quizás, ¿verdad? Que a lo mejor no tendríamos por qué tener ya tantas restricciones.
Pero bueno, hermanos, todavía eso está en veremos en el caso nuestro. Y que Dios nos ayude y que siga siendo propicio en todo esto. Así es que ojalá que los contagios disminuyan considerablemente, hermano. Considerablemente. Pero si aumenta, ya estamos nosotros direccionados, no, por eso no cultos todavía en septiembre. La posibilidad sería octubre entonces. Y hay un grupo de hermanas, hermanos preciosos que estamos trabajando en cuanto a esa apertura, llegado el momento. Así que como usted verá, esto que le estoy diciendo de una manera oficial implica que lo incorporemos en la mente y a la disciplina de nuestra mente. Y lo disciplinemos en nuestra mente desde ya. Y vayamos madurando el asunto de una manera disciplinada. El Señor nos ha estado diciendo paciencia. Paciencia a fondo. El Señor nos ha dicho, bástate mi gracia. El domingo pasado, disciplina según Hebreos 12:11, aún en medio de la crisis. Y ahora, disciplina de la mente. Hagámoslo, hermanos, porque también la gracia de Dios viene y fluye cuando somos así, como el apóstol Pablo. Y otros muchos hombres y mujeres de Dios y miembros y miembros de muchas iglesias que son muy disciplinadas en el Señor. Y la gracia de Dios fluye en ellos y también experimentan el gozo del Señor. Lógicamente, usted creo que ya midió que aún nuestro punto disciplinario respecto a esta inscripción es algo tan mínimo, hermanos. Porque lo que hemos compartido en cuanto a la disciplina de la mente es una cuestión que abarca toda la vida y en todos los tiempos y circunstancias. Esto es apenas un puntito que estamos viendo hacer reapertura y lidiando con esta cuestión, pero es un puntito, hermano. Pero sin embargo, un puntito que no deja de ser muy importante, dada la coyuntura que estamos viviendo, por supuesto. Pero, por eso, hermanos, Pablo nos dice una vez más, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿cómo termina, hermanos? En esto pensad. Disciplinemos nuestra mente. Tengamos una mente disciplinada y vendrá también el gozo del Señor. Así que vamos a orar. Yo quisiera recordar a amigos o amigas, quizás familiares, queridos, amados, que todavía no conocen al Señor. Reiterarles, hermanos, que si los hay en sus familias o amigos conocidos por ustedes, se unan conmigo a orar por ellos. A lo mejor no hay ninguno de ellos conectado, pero en algún momento, por la providencia de Dios, pueden ser escuchados estos mensajes que transmitimos. De tal manera que queremos orar por ti, amigo, amiga, y decirte que todo comienza con el enfoque en la realidad de tu vida. ¿Cuál es tu realidad? A lo mejor complicada, difícil, adversa, llena de ansiedad, de preocupaciones y muchas enfermedades, aún psicosomáticas por eso mismo. Pero a la vez te das cuenta y razonas que estás alejada de Dios o alejado de Dios, que estás viviendo en pecado, lejos de Dios. Entonces, el punto es llegar a esa sinceridad. El punto de partida es la realidad, pero con sinceridad. ¿Por qué estoy como estoy? Y si tu conclusión es que estoy lejos de Dios, lejos, a la distancia de Dios, porque he pecado contra Dios, pues ora conmigo. Pídele perdón al Señor, arrepiéntete de tus pecados y ábrele tu corazón al Señor para que recibas la presencia y el perdón de tus pecados y venga el gozo del perdón de Dios a tu corazón.
y comiences una nueva manera de pensar en tu vida. Ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Gracias, Jesús, por tu amor, por morir en la cruz y derramar tu sangre, por amor a mí. Aunque he pecado contra ti y estoy lejos de ti, gracias por derramar tu sangre por amor a mí. Por eso te pido que me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por venir a mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Ahora, queridos hermanos, familias, oremos nosotros. La pregunta sería algo parecido a la del domingo pasado al final. ¿Eres disciplinado o disciplinada? ¿Tienes una mente disciplinada? ¿O hay muchas cosas disparatadas en tu mente y muchas cosas dispersas en tu mente? No hay orden en tu mente, hay confusión en tu mente, hay temores en tu mente, hay angustias en tu mente. ¿Cómo está tu mente? Evidentemente, si no hay disciplina en tu mente, si tu mente no está disciplinada en las verdades del Señor, entonces no hay orden. Pero en esta mañana el Señor nos invita a que vengamos a Él y que le digamos que queremos someternos totalmente a Él, pero someternos por amor a Él y disciplinar nuestra vida conforme a la mente, los pensamientos de Cristo, conforme a los pensamientos de la palabra del Señor. Y así la gracia de Dios fluirá en tu vida y en mi vida y en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Aquí estamos tu pueblo. Pedimos que siga siendo propicio a nuestras vidas. Gracias por ser tan bueno. Y Señor, reconocemos, Señor, nuestra indisciplina y pedimos perdón. Queremos más bien responder y corresponder a tu amor por nosotros, respondiéndote, Señor, con un disciplinar nuestra vida conforme a tu vida y pensamientos, Jesús, conforme a tus verdades y principios de vida eterna, Señor. Queremos hacerlo esta mañana y tomamos la decisión de disciplinar nuestra mente para tener una mente disciplinada. Gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, a las 4 nos volvemos a conectar, ¿verdad? Que Dios siga siendo propicio. El jueves seguimos con las transmisiones, los jóvenes el sábado y el domingo así como hoy. Dios bendiga a todos y todas.